siempre queremos estar atentos y es como María, se te está cortando el video, no se escucha en familia. nada. Ay, no me va a dejar compartir la pantalla, no Se puedo te creer. está cortando el video, no se te escucha Lisa, nada. y no me deja compartir la pantalla. ¿Por ¿Sí? qué? ¿Por qué no? No. Yo le digo compartir pantalla y me dice que no, que está desactivada. Ya, mira a ver si hay. Bueno, esperemos a ver qué está. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces como hoy pues queremos como reflexionar un ratico, recuerden que esto tiene 40 minutos y queremos aprovechar entonces el ratico para que pensemos un poquito cómo comunicarnos en familia, especialmente en estos momentos en que estamos realmente pues muy cercanos y que a veces el estrés por la situación y la ansiedad que nos puede generar esta cuarentena pues hace que de pronto no nos comuniquemos de una manera adecuada, ¿cierto? Que no estemos atentos a cómo estamos interactuando entre nosotros, que somos la familia y que aquí vemos que es el primer lugar donde aprendemos a comunicarnos. Entonces, que sea esa reflexión constante de cómo nosotros estamos aprendiendo a interactuar con una herramienta importante que tenemos los seres humanos y que es la comunicación, ¿cierto? Y que esa manera en que nos estamos comunicando en familia, pues va a determinar cómo nuestros hijos también van a aprender a comunicarse con los demás. Ustedes recuerdan, a muchos nos tocó unos estilos de familia muy diferentes, unos añitos atrás, muy poquitos, unos añitos atrás nos tocó unos estilos muy diferentes de comunicación que realmente para los menores de edad, para los niños, pues era demasiado restringido, ¿cierto? O sea, las conversaciones eran para mayores, los menores de edad sí trataban como de interactuar o comunicar algo, pues se llamaba que pues que era mala educación. Entonces, esa cultura pues como de la no comunicación, sino que los hijos simplemente como que obedecían, fue cambiando muchísimo. Miren que las familias ahora son unas familias muy diferentes. Empezando por las personas que componemos la familia. Primero, casi que era una generalidad que la familia la componía papá, mamá e hijos, ¿cierto? Resulta que ahora las familias las componen otras personas, nos agrupamos y hacemos unas familias más extensas y esa situación y como esa característica hizo o hace que las familias tuvieran que encontrar otras estrategias más funcionales de comunicar, ¿cierto? Entonces, por eso la comunicación en familia se resignificó, se volvió una herramienta muy necesaria y esa herramienta tan necesaria incluyó a nuestros hijos, ¿cierto? Antes nuestros hijos no podían, no se podía hablar, uno simplemente obedecía, no tenía como derecho pues a esa voz y a ese voto. Ahora nuestros hijos tienen derecho y tienen voz y tienen voto y participan y critican, digamos, los aportes de nuestros niños. Entonces, eso ha sido una manera como las familias han ido evolucionando, han ido cambiando y entonces en la familia es esa posibilidad, ese lugar de encuentro, ¿cierto? Miremos acá
que de todas maneras esa comunicación en las relaciones humanas pues tiene cosas muy positivas, pero la comunicación tiene también una doble cara, ¿cierto? También nos puede generar conflicto. Y la armonía pues no va a ser nunca, o sea, es un ideal y qué rico y la buscamos, pero el conflicto hace parte de nosotros los seres humanos. Y en todo grupo social, inevitablemente, vamos a encontrar las diferencias. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples intereses, cada persona es diferente, cada persona tiene una manera de ser, una manera de ver, una manera de interpretar. Entonces, esos intereses hacen que a veces nos enfrentemos y que no estemos de acuerdo, ¿cierto? No, eso no es una cosa negativa. Al contrario, si empezamos a ver que esa diferencia y esos diferentes intereses pueden enriquecer, si usamos la herramienta de la comunicación de manera adecuada, vamos a empezar a ver que el conflicto nos trae mucho aprendizaje, nos trae conocimiento, nos fortalece en esas habilidades que tenemos para resolver conflictos. ¿Con cuál herramienta hacemos eso? Con la comunicación, ¿cierto? Entonces, miren la importancia entonces de estar aprendiendo cómo es que nos comunicamos. Generalmente cuando uno está frente a una situación de conflicto, uno tiende a responder de dos maneras, o agresivo o pasivo, ¿cierto? Como que, a ver, yo o me pongo en una actitud desafiante, todos mis gestos como que respaldan esa actitud en la que estoy enojado, agresivo, y entonces casi que le digo al otro, o a veces lo decimos póngala como quiera, ¿cierto? eh, esa actitud es atropellante, a veces humilla al otro, lo señala, lo culpabiliza. Mi actitud y mi tono de voz, obvio, es evidencia como violencia, con los gritos, con la manera, con el tono de voz que a veces decimos, es que no es lo que me dice, sino el tonito. Esa actitud de responder frente a un conflicto. Y eso es una situación que se nos presenta mucho en familia. ¿Por qué? Porque los papás, y yo pienso que eso lo hacemos no con mala intención, ¿cierto? Nosotros ninguno respondemos con mala intención, porque es verdad, en realidad en el fondo lo que queremos es que nuestros hijos, su comportamiento sea excelente, que no se equivoquen, y a veces estamos exagerando en ese requerimiento en que ellos no se equivoquen, cuando ellos están en un proceso de aprendizaje, cuando nosotros también nos equivocamos, cuando es del ser humano esa situación de estar encontrando, inclusive desde el error, esas posibilidades de aprender y de crecer. Y a veces queremos que nuestros hijos no se equivoquen, entonces tenemos esa actitud muy agresiva, alzamos la voz y esta culicaga, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué fue lo que yo te dije? ¿Cierto? Y empezamos como a hacer unos requerimientos y no permitimos la comunicación, porque recuerden que comunicar no es solamente que yo estoy hablando y estoy diciendo, sino que estoy escuchando. Escuchar es una de las partes de la comunicación más hermosa. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al otro, me interesas, quiero que me cuentes qué está pasando, quiero oír y quiero posibilitar entonces a partir de esa escucha eso que vamos a tener que encontrar, ¿cierto? Pero entonces miren estos dos extremos. El otro, ¿cuál es el otro extremo? Que a veces también caemos mucho en este error, el pasivo. Resulta que, ay, es que yo no me quiero meter, es que yo no he hecho sino repetirle a este muchacho que todos los días tiene que recoger la ropa, le repito y le repito que se siente a hacer tareas y no lo hace. Entonces yo no me voy a meter en problemas, no voy a volver a discutir con él,
cierto que generalmente también nosotros caemos en esa actitud pasiva. Entonces, como para no generar problemas, entonces simplemente no le vuelvo a decir nada, entonces él verá que haga lo que quiera, que mire a ver si va a salir con las tareas, si va a ganar el año, y resulta que nos volvemos pasivos. Y eso es una actitud en la que, mira, vemos que también toda nuestra voz, nuestra manera de comunicar, toda la actitud evidencia que no nos queremos meter con el otro. Inclusive eso también tiene consecuencias que enseguida vamos a ver, que esa actitud pasiva, simplemente porque no quiero meterme en problemas, también trae consecuencias. ¿Qué pasa entonces cuando un niño en el colegio también le hemos enseñado a que como no se debe meter en problemas, entonces que tenga una comunicación y una manera y una actitud pasiva frente a lo que pasivos? Que los compañeros evidencian claramente que con este niño pasivo es factible que podamos abusar, que podamos hacer bullying, que podamos aprovecharnos de él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que no va a responder, porque sabemos que es una persona que no va a comunicar lo que le está pasando, entonces nos vamos a aprovechar de ese niño. Y mire que tan delicado que desde la casa los niños los vamos acostumbrando a que vayan adoptando una de estas actitudes. Estas dos actitudes generalmente traen muchos problemas, ¿cierto? ¿Vamos claros? ¿Alguna pregunta? Vamos claros, ¿cierto? Sí, está claro. Sí, está claro. Muy bien. Sí, profe, está claro. Entonces, muy bien. Entonces, mire que vamos viendo que son un extremo y el otro extremo. Y en la mitad, entonces, nos preguntamos cuál es ese equilibrio entonces. Entonces, ¿cómo se llama una actitud en la que podamos encontrar una manera equilibrada, ecuánime, para que encontremos esas posibilidades de comunicarnos sin violencia, pero tampoco permitiendo que pasen por encima de nosotros? Eso no se puede permitir, porque entonces yo soy el primero que estoy siendo muy respetuoso conmigo, ¿cierto? Cuando yo permito que mi compañerito siempre me esté cogiendo mis cosas sin permiso y yo me quedo callado para no generar problema, yo no estoy siendo respetuoso conmigo mismo, ¿cierto? Porque de decirle al otro claramente, mira, cuando tú necesites los colores, por favor, me pides que si los vas a usar y yo te daré permiso. Se está perdiendo la comunicación. María, no se te escucha nada. Se cortó totalmente tu comunicación. Pero No escucho nada. no puede hacer cosas que yo no he. Hay problemas de conexión con la persona que está hablando. Se salió, ¿cierto? Sí, para mí tiene problemas allá de conexión. Espérenme un segundito. Una actitud o una posibilidad de una comunicación asertiva. Primero, pues decirles que la asertividad es una capacidad, es una competencia, ¿cierto? Que no solamente facilita la comunicación clara entre las personas, sino que se aprende a respetar los derechos
míos y los del otro. Es una capacidad, o sea, desarrollamos esa capacidad. No es que, ay, yo soy así, es que como así es mi genio, es que como mi personalidad y mi carácter es así, entonces de malas. No, eso se logra, se trabaja, se fortalece y llegamos a desarrollar esa competencia, ¿cierto? Cuando desarrollamos esa capacidad, entonces vamos a tener una actitud y una manera muy respetuosa de mí mismo y de los puntos de vista de los demás, de los sentimientos de los demás, de saber que no es necesario hacerlos sentir incómodos con las palabras. Entonces, esa capacidad de comunicar, esa capacidad que se tiene de comunicar decisiones de una manera asertiva permite el conflicto, porque eso no va a hacer que desaparezcan los problemas, no va a hacer que desaparezcan los conflictos que tenemos, porque eso también es inherente al ser humano, pero sí vamos a tener esa capacidad de lograr entendimiento. Entonces miren que eso nos permite un equilibrio. No nos vamos ni para el extremo de lo agresivo ni para el extremo de lo pasivo, sino que busquemos ese equilibrio, busquemos esa posibilidad de desarrollar esa competencia de la asertividad. Esa competencia va muy de la mano de cómo nosotros también vamos desarrollando y vamos fortaleciendo una cosa que últimamente hemos oído hablar muchísimo, que se llama inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional hace parte de esa asertividad. ¿Por qué? Porque soy capaz de identificar qué estoy sintiendo, de identificar qué siente el otro, y eso me conecta con el otro, y esa conexión se llama empatía, ¿cierto? Entonces mire que la empatía hace parte de esa asertividad, hace parte de saber que el otro está triste, que el otro está bajo presión, que el otro está estresado, que el otro está alegre, ¿cierto? Entonces esa capacidad también me permite a mí un equilibrio en esa posibilidad de intercambio y de comunicación con los demás. En especial, pues estamos hablando de esta época de familia, que a veces situaciones que estamos viviendo que nos han generado muchísimo estrés, pues no más el encierro, pues ya esa palabrita como que ya lo pone a uno en una situación estresante. Entonces hace que es importantísimo, importantísimo, papás, que sí identifiquemos esas emociones, cómo me estoy sintiendo, y eso cómo me va a permitir la comunicación con el otro. Porque también es muy importante que podamos decirle a nuestros hijos, pues a nuestros compañeros en la casa, de nuestra familia, que en este momento estamos en una condición en la que no vamos a hablar de una manera adecuada, porque eso es una situación que podemos vivir a diario. Entonces también es importante decirle al otro, mira, en este momento pues no estoy en condición de hablar, porque sé que no vamos a tener una capacidad asertiva para hablar de lo que necesitamos hablar. Entonces, todas esas componentes hacen parte de la asertividad. Ahorita también les decía que la escucha es una parte muy, 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 muy bonita y muy importante de la comunicación asertiva, porque si yo estoy y generalmente hace parte de esa actitud agresiva, cuando yo quiero responder agresivo, yo no hablo, no quiero escuchar al otro. Entonces, no escuchar al otro ya de por sí es una situación que es agresiva para el que quiere comunicar algo, ¿cierto? Entonces, escuchar es muy, muy importante y hace parte de una comunicación asertiva. Listo. Miremos que les decía ahorita que esas
actitudes, pues obvio, y el primer lugar donde vamos a aprender de esas maneras de comunicar es en la casa, ¿cierto? Entonces, vamos a ir como moldeando unas situaciones en cada uno de nuestros hijos que va a traer unas consecuencias. Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy agresivo y esa es mi manera de comunicar? Generalmente puede haber entonces dos situaciones que aprenden nuestros hijos. Una que se ubique del lado de una manera pasiva, de recibir esa actitud agresiva de los padres, pero otra que también se vuelva muy explosivo y muy agresivo. Entonces, va a traer dificultades generalmente. No le vamos a enseñar que es factible tener una posibilidad que no sea violenta o que no sea sumisa. ¿Qué pasa entonces cuando el niño adopta una actitud sumisa? Se vuelve una personita retraída, sumiso, inhibido, manipulable, los demás hacen con él lo que quiere, su estado emocional va a ser temeroso, se va a resignar frente a las dificultades, a los conflictos que se le presentan, va a sentir que él es el culpable, ¿cierto? Yo soy el culpable de lo que pasa, no me defiendo, tiende a seguir a los otros, lo que les decía ahorita, es manipulable, va a evitar los conflictos. ¿Cómo los va a evitar? Quedándose calladito, no busca ayuda, no comunica. Entonces eso va a hacer que sus habilidades sociales no sean tan adecuadas. Va a ser un niño, una niña aislados, inclusive, y ustedes lo pueden ver y nosotros lo observamos mucho a veces con nuestros estudiantes, que su postura física es como de retraimiento, se le nota mucho en su parte física. ¿Qué pasa si el niño adopta una postura agresiva también? Eso depende mucho como también de los niños, ¿cierto? Porque si es temerosito, se va a volver pasivo. Pero si nosotros somos agresivos con ellos y el Se volvió a dañar. su carácter explosiva, ¿cierto? ¿Sí me están oyendo, cierto? Entrecortado, María. Se te corta la señal. Quedan 10 minutos. Bueno, listo. Entonces va a adoptar una postura que es agresiva. Cuando tenemos esa comunicación que es muy asertiva, que es, como les decía ahorita, ese conjunto de capacidades y de escucha y de control de emociones, nuestros hijos van a aprender también que es una posibilidad de comunicar sensata, que me permite ser tranquilo, honesto, que va a ser una personita que va a generar mucha confianza personal, que va a generar autoestima positiva, va a ser una personita que va a tener una actitud de apoyo, de ayudar a los demás, de guiar a los demás, de encontrar, ayudarles a encontrar resolución en los conflictos, ¿cierto? Y su interacción con los demás va a ser muy adecuada. Entonces, esta es como la reflexión, ¿qué pasa con una persona asertiva que logra resolver diferencias de una manera armónica? No necesita gritar, no necesita pelear, no necesita enfrentar, permite la reflexión, y esos resultados en esa comunicación, en especial cuando estamos en una situación de conflicto o en un problema, va a tener resultados muy positivos, ¿cierto? Decíamos ahorita, genera empatía, ¿cierto? Escucha, comprende a los demás, genera entendimiento y aprende a tener relaciones pacíficas
Pacífica, acuérdense que no quiere decir pasivas. Mire qué tan diferente. Pacífico es yo soy capaz de ponerte un límite y de decirte hasta dónde puedes llegar, pero de una manera pacífica. Una persona asertiva aprovecha cada situación, cada espacio para llevar a los demás a la reflexión y es una oportunidad de crecer, ¿cierto? De fortalecerse en valores y de fortalecer competencias ciudadanas. ¿Dónde encontramos esa comunicación? ¿Dónde la aprendemos? En la familia, que es donde, es el sitio donde encontramos el amor, la comprensión, el apoyo, aun cuando tengamos problemas. Insistir en que esto no hace que las dificultades desaparezcan, pero las dificultades sí nosotros logramos convertirlas en oportunidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos capacidad, porque estamos usando esa herramienta de la comunicación en favor de nosotros, en favor de nuestra familia, porque nos permite refrescar, recuperar energías y enfrentar y ayudamos a nuestros hijos a que enfrenten el mundo exterior también de una manera mucho más positiva y más adecuada. Dejemos este espaciecito para preguntas entonces, porque esto nos desconecta en unos minuticos más, entonces escucho. ¿Qué nos queda? Si alguien tiene alguna pregunta, puede activar el micrófono. María, una pregunta. ¿Cómo estás? Con Paula de séptimo 2. Paula, María, ¿cómo estás? una pregunta, o sea, bien, ¿y tú? Una pregunta. Bueno, en la familia vemos que la comunicación de todo, pero nosotros que también tenemos los grupos de WhatsApp y todo, esto no es una pregunta, es una afirmación, también es importante que tengamos buena comunicación, que tengamos comunicación asertiva, porque muchas veces decimos una información y a los 5 minutos ya hay una mamá preguntándonos y todo. Entonces, yo pienso que esto también lo deberíamos de llevar la comunicación frente a los grupos de WhatsApp, de todo, porque casi siempre nos quedamos es en la familia y no estamos pensando como en el colegio. Entonces, creo que los profesores también deberían de tener buena comunicación y todo eso pues con sus alumnos. Muchas veces esta pandemia y esto nos ha llevado que los niños se nos están estresando mucho. Me gustaría, lo hablo por 7.2, si las psicólogas programamos una reunión con las mamás de 7.2, por favor, si lo tienen en cuenta. Qué bueno, perfecto, lo tenemos en cuenta. Me gustaría que lo habláramos porque necesito que las psicólogas del colegio hablemos con 7.2. Eso es como un aporte que yo les hago. Gracias, Paula. Y eso que estás diciendo es súper importante porque esos grupos de WhatsApp se supone que son grupos de apoyo, ¿cierto? Son grupos de ayuda entre compañeros, entre familias. Y a veces se convierten en un problema, ¿cierto? Se convierten como en una manera como de enredarnos o de confundirnos. Y a veces con palabras que no son las adecuadas también. Entonces, es verdad, o sea, y tenemos que aprender a usar la tecnología para apoyarnos. Tenemos que aprenderlo a usar de una manera asertiva. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Mira, mi nombre es Ana Cristina. Yo, respecto a lo que acaban de decir, es demasiado importante. Primero que todo, porque estamos frente a una situación que ninguno esperaba. Primer punto, súper clave. Segundo punto, Colombia no está preparada para una educación virtual, que la comunicación virtual es totalmente diferente a la comunicación física. Estamos hablando de dos tipos de comunicación diferente. ¿Qué está pasando? Como no estábamos preparados, o los docentes, la parte educativa de Colombia no estaba preparada para hacer la educación virtual, la cual es totalmente diferente a la educación presencial, se está presentando de que hay mucha confusión. El lenguaje de la comunicación virtual es totalmente diferente a la comunicación física. Entonces, al generarse confusiones, estamos generando que tanto las familias, los docentes y los estudiantes se confundan.
están generando un estrés traumático, se están generando enfermedades tanto en los niños como en los docentes, como en los acompañantes. Hablo en mi caso, yo sufro de migraña y se me han aumentado las crisis de migraña. Entonces es muy importante que se haga una reunión lo más pronto posible para saber de qué manera se va a enfrentar esa educación, porque no se puede hacer lo mismo de la educación física que están recibiendo nuestros hijos a la educación virtual, porque la carga no es la misma. No estamos recibiendo la educación de forma presencial. Entonces, es muy importante tener en cuenta los dos tipos de comunicación, hacer esa diferenciación entre los dos tipos de comunicación para que todos en este momento nos colaboremos y nos apoyemos, porque yo creo, no sé si los demás papás, pero yo creo que la gran mayoría estamos muy estresados, o sea, esto se va a generar no solamente la pandemia, pues la pandemia viene a ser una parte muy pequeña a todas las enfermedades que va a acarrear todo eso. Entonces, es muy importante, vuelvo y repito, que se generen la diferencia entre los dos tipos de comunicación. No es lo mismo la comunicación presencial a la comunicación virtual. Sí, tiene toda la razón. Yo creo que ese es otro tema importantísimo que no solamente de trabajar con todos, o sea, con los docentes, con ustedes, porque la verdad la comunicación virtual no nos está ayudando. Cuando se arman grupos es para que nos ayudemos, no para que nos confundamos. Entonces, y tiene sus maneras diferentes, es cierto. Pero entonces yo pienso que tenemos que seguir reuniéndonos cada semanita para que podamos ir trabajando estas diferentes situaciones que estamos viviendo y que aprendamos y que encontremos maneras de solucionar y que eso nos ayude pues a nosotros como familia, pero a nuestros hijos en este proceso de educación. Yo me despido, lamentablemente que ya se va a cortar la comunicación. Gracias, María. Me alegra muchísimo el encuentro. Tomemos esto también como Chao. muy positiva, ¿listo? Muchas gracias. Mamás, para quienes no se pudieron conectar, les pueden decir que la información va a estar disponible en la página de la institución educativa, va a estar el video. ¿Listo? Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Aguante un poquito. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Pero estamos encontrando como